Gracias, Carlos. Buenos días. Mucho gusto, Gladys Morales. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Como parte del equipo que trabajamos en SAT y considerando que actualmente Guatemala ostenta la presidencia pro tempore, pues para nosotros es un gusto el poder compartir con ustedes nuevamente a través de este medio y darles a conocer todas las generalidades, así como algunas especificaciones que nos han hecho llegar. Al final de nuestro webinar, pues tendremos todas las preguntas y trataremos de resolver todo lo que podamos, y lo que no se pueda, pues los vamos a estar enviando a través de sus correos electrónicos. El pilar comercial del acuerdo de asociación de ADA, es decir, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, por otro lado, nos permite el fundamento legal para lo que es la creación de DUCA. ¿Cuál es el fundamento legal para la creación de este nuevo documento? Pues el numeral 3 del artículo 304 del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, en el cual establece que las partes acuerdan que sus respectivas legislaciones y procedimientos aduaneros preverán la utilización de un documento único administrativo o su equivalente electrónico por parte de la Unión Europea y en la parte de Centroamérica respectivamente. Esto para poder establecer las declaraciones aduaneras de importación y exportación. Entonces podemos decir que este es el fundamento por el cual se debe realizar esta implementación a nivel de Centroamérica a efecto de poder darle cumplimiento al acuerdo de asociación. Para dar cumplimiento a la implementación de este documento único administrativo, establecido en el numeral 3 del artículo 304 del Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica, pues los respectivos directores de aduanas de toda el área centroamericana acordaron o requirieron a los equipos técnicos y normativos el diseño de la Declaración Única Centroamericana y específicamente el hecho de poder mantener los sistemas informáticos de los países, es decir, que pudiéramos contar con un documento único a nivel de toda el área centroamericana, pero que cada país pueda seguir manteniendo sus sistemas informáticos. Como ya nos indicaba el compañero de SIECA, pues nuestra base legal para la Declaración Única Centroamericana es la resolución número 409-2018 de COMIECO, de fecha 7 de diciembre de 2018, y modificada únicamente en la parte de la vigencia con la resolución 410-2019. Básicamente lo que nos establece la resolución 409 es la aprobación del formato de la Declaración Única Centroamericana, así como el anexo 1 y 2 en el cual figuran el instructivo de llenado y el formato como tal. Sustituye además el uso de los formatos de FAUCA, de DUT y de DUA para el despacho de las mercancías. ¿Por qué? Porque ahora únicamente utilizaremos un documento único al cual llamaremos Declaración Única Centroamericana DUCA. Y finalmente, pues la vigencia de la resolución nos indica que es a partir del 7 de mayo de 2019, por lo que a partir de esa fecha empezaremos la utilización de la DUCA para los formatos de FAUCA, DUT y DUA respectivamente. La Declaración Única Centroamericana entonces será un documento electrónico único que va a contener datos comunes para los estados partes y que va a integrar la figura de FAUCA, de DUA y de DUT. En el caso de FAUCA lo llamaremos DUCA-F, para el caso de DUA lo llamaremos DUCA-D y para el caso de DUT lo llamaremos DUCA-T. Estos serán los nombres que vendrán a sustituir, por decirlo así, el nombre de FAUCA, DUA y DUT respectivamente. DUCA-F, DUCA-D y DUCA-T.
Revisando un poco el alcance que tendremos con DUCA y la implementación de este documento único para toda el área centroamericana, y recalcando lo que ya dijimos anteriormente, que no se trata de que todos los países tengan el mismo sistema, sino que al contrario, que cada país siga manteniendo el sistema que hasta el momento han manejado. Podemos decir entonces que la implementación que tendremos este 7 de mayo no nos implica el desarrollo de un portal único para la captura de información de DUCA, ¿verdad? Excepto para la captura de DUCA-T. ¿Por qué decimos que excepto para la captura de DUCA-T? Porque actualmente ya contamos con un portal llamado TIM, en el cual se trabaja todo lo relacionado con DUT, con tránsito de mercancías internacional. Entonces, tenemos que recalcar que la implementación de DUCA no será el desarrollo de un portal único. Para la implementación del 7 de mayo no tendremos un portal único para todas las transmisiones de DUCA-T, DUCA-D y DUCA-F. Repito, se exceptúa DUCA-T por el hecho de que actualmente ya existe una plataforma y la misma seguirá siendo utilizada para el hecho de la transmisión de DUCA-T de DUCA en el formato de DUCA-T, es decir, en el formato de tránsitos de mercancías internacional. Otro factor que no implica la implementación de la DUCA es un formato físico en el cual se puedan visualizar en un mismo documento la información de DUCA-T, DUCA-F y DUCA-D. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una operación que va a salir de Costa Rica, la misma necesita tener un documento para formalizar la salida de Costa Rica, que en este caso, si estamos hablando de mercancía que no es de origen centroamericano, pues necesitará una DUCA-D para salir de Costa Rica. Otro documento, otra DUCA que deberá ser utilizada sería una declaración para hacer el tránsito internacional. Si el destino final de esta mercancía es Guatemala, necesitamos tener otra DUCA que hará las funciones de DUCA-T para transitar por toda el área centroamericana. Y finalmente, cuando lleguemos a Guatemala, pues será necesario hacer otro formato de DUCA-D para hacer la nacionalización y el pago de los impuestos. A esto nos referimos cuando decimos que no será un mismo formato físico para visualizar al mismo tiempo las tres modalidades de DUCA de las que hemos estado platicando. Que si bien es cierto, implica que el mismo formato se utiliza para DUCA-D, DUCA-T y DUCA-F, dependiendo de la modalidad, así son los campos obligatorios para llenar en cada uno de ellos. Tampoco implica este proceso de implementación de la DUCA un intercambio de información electrónica de las operaciones de mercancías de terceros países, porque no vamos a contar con ese intercambio de información. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo los mismos sistemas informáticos en cada uno de los países del área centroamericana. Lo que logramos finalmente con la implementación de DUCA es estandarizar el formato para la realización de todas las operaciones a nivel centroamericano y con esto, pues, como recalcamos ya, cumplir con lo que establece el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Entonces, cada país va a mantener sus sistemas informáticos, la captura se va a realizar de forma independiente en cada uno de los estados parte, empleando, como ya lo hemos dicho, cada uno de los sistemas informáticos existentes en cada país, ¿verdad? Y a cada sistema, pues obviamente es necesario hacerle los ajustes o fue necesario hacerle los ajustes correspondientes para el uso de este nuevo documento único centroamericano llamado DUCA. Es importante recalcar que se utilizarán codificaciones estándares internacionales para efecto de poder homologar la información que se consigna en el nuevo formato. Entonces, cada país va a hacer las adecuaciones necesarias para que su sistema se pueda mantener capturando la información de nuestra Declaración Única Centroamericana.
Como podemos ver en pantalla, este es el formato autorizado en la resolución 409-2018 del anverso de la DUCA, que está conformado por varias secciones identificadas por títulos y cada sección tiene diversas casillas, las cuales tienen una explicación de cómo deben llenarse en el anexo de la resolución 409 en el instructivo de llenado de la Declaración Única Centroamericana. Como podemos ver en este formato, únicamente se puede consignar un ítem en el área de declaración de mercancías. Es esta área que logramos ver acá. Tenemos el reverso del formato que vimos anteriormente, que es para uso únicamente de DUCA-T, debido a que el diseño del mismo es un diseño muy similar al que se maneja actualmente en DUT, donde podemos ir registrando el paso de las mercancías por las diversas aduanas de la región centroamericana. Este es el formato de reverso del formato que vimos anteriormente. Luego tenemos un formato de DUCA por línea, en el cual podemos consignar 7 ítems o 7 líneas cuando sea necesario. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una declaración que tenga que consignar 10 líneas, voy a hacer mi formato inicial con una línea, mi formato por línea con las otras 7 líneas restantes, y tendría que repetir este formato de DUCA por línea la cantidad de veces que sea necesario hasta cubrir el total de líneas que yo tengo que hacer. Es decir, que puedo hacer la cantidad de líneas que sean necesarias y con esto poder imprimir en reiteradas ocasiones este formato de DUCA por línea a efecto de obtener toda la información que quiero consignar en la declaración. Finalmente, a nivel de formato, tenemos una hoja de ampliación de información, la cual aparentemente pues, es una hoja en blanco, pero la misma tiene un uso específico para efecto de poder imprimir en la misma información que no pueda ser impresa dentro del formato inicial, debido al espacio y a la cantidad de mercancías o a la cantidad de contenedores o a la cantidad de elementos de soporte, por ejemplo, que queremos consignar. Si, por ejemplo, yo necesito consignar 50 facturas en el formato inicial, pues obviamente no va a ser posible y para eso tengo esta hoja de ampliación de información para poder imprimir toda la información que no cabe en las casillas correspondientes. Entonces, la estrategia para implementar la DUCA es unir dentro de un mismo formato el FAUCA, la DUT y la DUA y poder obtener un formato de declaración única centroamericana que contenga toda la información necesaria y, como ya hemos dicho anteriormente, dependiendo de cada una de las modalidades que yo voy a utilizar de mi formato DUCA, ya sea como DUCA F, como DUCA T o como DUCA D, así serán los campos que serán necesarios llenar obligatoriamente. Existirá un formato de impresión de DUCA entonces con la información general que se requiere según el régimen y la operación seleccionada. Y existirá también un formato de impresión bajo la modalidad de DUCA resumida, la cual, pues como su nombre lo indica, va a contener solo un extracto de información general de la DUCA. ¿Cuál es el uso o cuál es el motivo por el cual tenemos la DUCA resumida? Pues si ustedes pueden ver dentro de la resolución 409 donde se autoriza el formato, no tenemos aprobado el formato de DUCA resumida porque es un formato que cada país lo va a utilizar dependiendo de las necesidades que correspondan para poder implementarlo dentro de sus operaciones. La obligatoriedad del mismo no se tiene por lo mismo, porque no la tenemos autorizada dentro de la resolución,
Lo que sí tenemos es la obligatoriedad del formato de impresión de DUCA con información general de acuerdo a lo que tenemos en pantalla. Esta DUCA resumida va a ser utilizado este formato para, a nivel de Guatemala, para sustituir la constancia de autorización de levante. ¿Por qué? Porque como Guatemala ya tenemos operaciones que manejamos bajo el esquema de aduanas sin papeles y por lo mismo utilizamos actualmente con DUA la constancia de autorización de levante. Dentro de la implementación de DUCA siguen funcionando las mismas aduanas que hoy en día funcionan bajo el esquema de aduanas y papeles con los mismos regímenes, con la diferencia de que los formatos a presentar ahora son el formato de DUCA resumida, sustituyendo de esta manera la constancia de autorización de levante. ¿Cuáles son entonces las secciones que componen el esquema de DUCA? Entonces, tenemos una sección de identificación de la declaración, el cual está conformado básicamente por toda la información general de la declaración, como números de correlativo, aduana, régimen, modalidad, país de procedencia, país exportador, depósitos, etcétera, etcétera. Esa es la parte de identificación de la declaración, que es una de las primeras secciones donde tenemos la información principal de nuestra nueva declaración. Tenemos un formato de unas casillas, una sección de exportador-proveedor y otra sección de importador-destinatario. Los mismos se van a utilizar dependiendo del régimen al que se sometan las mercancías. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando un régimen de exportación definitiva, yo voy a hacer uso de el segmento de exportador y del segmento de destinatario. Por el contrario, si yo lo que estoy haciendo es un régimen de importación definitiva, voy a hacer uso del segmento como proveedor y del otro como importador. Por eso decimos que estos segmentos son duales porque se van a utilizar dependiendo del régimen al que se esté sometiendo las mercancías. Tenemos otra sección que es la sección de declarante, en la cual se consignan generalidades del declarante. Tenemos la sección de transportista, sección novedosa dentro de DUCA, la sección de conductor. Tenemos la sección de medio de transporte. Una sección que nos permite consignar los valores totales que van a ser consignados para efecto de la liquidación como tal. Recordemos que la liquidación cada país la va a hacer en su moneda que corresponde. Tenemos la sección de mercancías, la sección de documentos de soporte que igual va a ser manejada a través de la codificación de documentos de soporte a través de la tabla EDIFACT 1001 que ya hoy en día se utiliza, por lo menos en Guatemala ya la utilizamos. Para nosotros ese cambio ya no va a tener ningún impacto porque ya estamos acostumbrados a manejar la codificación de los documentos. Y finalmente, pues tenemos una sección de observaciones y firmas, la cual nos permite consignar algún tipo de observación que se quiera colocar dentro de nuestra declaración y las firmas correspondientes de acuerdo a lo requerido por cada modalidad en la que se esté utilizando la DUCA como tal. Específicamente, dentro de lo que es DUCA-D, en la sección de identificación de declaración existen 4 casillas importantes, las cuales vamos a mencionar y vamos a explicar a efecto de que puedan ser utilizadas de la forma correcta. Nos referimos específicamente a la casilla de aduana de registro o inicio de tránsito, aduana de salida, aduana de ingreso y aduana de destino. Estamos hablando entonces de las casillas 7, 8, 9 y 10. ¿Y cuál va a ser el uso que le vamos a dar a estas casillas dependiendo del régimen al que se someten las mercancías? Por ejemplo, si yo estoy utilizando un régimen de importación, estamos hablando ya específicamente de DUCA-D, las casillas que yo voy a ver llenas dentro del formato de DUCA es la casilla 9 y la casilla 10 con la aduana de ingreso y aduana de destino. Si yo estoy realizando un régimen de exportación, la casilla que voy a tener con información es la casilla número 8, consignando la información de aduana de salida.
Y si finalmente yo voy a tener un tránsito, pues la casilla que voy a llenar es la casilla 7 y 10 como inicio de tránsito y aduana de destino. En el caso de Guatemala, la casilla 7 no va a ser utilizada como aduana de registro porque no utilizamos ese dato, sino que la vamos a utilizar como casilla de inicio de tránsito. Esta información es muy importante a efecto que podamos determinar entonces cómo se va a hacer el movimiento de las mercancías o cuál va a ser la trazabilidad de las mercancías a través de las aduanas del país, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con la información que se consignen entonces en casillas 7, 8, 9 y 10 en la sección de identificación de declaración cuando estemos utilizando la declaración como DUCAD. ¿Cuáles son los segmentos nuevos a efecto de formato de impresión dentro de DUCAD? Si específicamente lo comparamos con lo que hoy en día tenemos dentro de nuestro formato de DUA, Declaración de Mercancías, DUA GT, que es el que usamos en Guatemala, pues tenemos como segmento nuevo el segmento de exportador destinatario para regímenes de exportación, el segmento de importador proveedor para regímenes de importación, el segmento de transportista y de medios de transporte, que son básicamente nuevos por el nombre que tienen, pero que, por ejemplo, la información que se consigna en medios de transporte es la información que hoy en día consignamos dentro de la sección J de DUA, que es la sección de todos los equipamientos y contenedores. ¿Cuáles son los campos nuevos que tenemos dentro del formato de impresión de la declaración de mercancías para el uso como DUCAD? Pues tenemos el número de correlativo o referencia, que básicamente el nombre puede ser nuevo, pero que hace referencia a lo que hoy en día conocemos como número de orden y que es una de las llaves principales para todas las consultas que se hacen a nivel de declaración de mercancías de DUA GT. Y seguimos utilizando la misma estructura en el número de orden conformada por el agente aduanero y el correlativo que le corresponde a cada uno. Tenemos también una sección, un campo nuevo que es el campo de total general, son el total de tributos por línea, los valores en aduanas en dólares, el income term y el valor de transacción en dólares. Básicamente estos son los segmentos nuevos que vamos a poder ver. Repito, tal vez algunos solo de nombres nuevos porque la funcionalidad ya la tenemos en la declaración de mercancías DUA GT, pero que es importante que los sepan porque los van a ver dentro del formato de impresión y los mismos son exigibles al momento de la transmisión de la declaración de mercancías bajo el esquema de DUCAD. Campos no obligatorios dentro de lo que es DUCAD en el formato de impresión, pues tenemos la aduana de registro, que ya explicamos que es porque como Guatemala la vamos a utilizar como aduana de inicio de tránsito y que hacemos referencia a la casilla 7, ¿verdad? La casilla 7 que va a ser utilizada para efecto de los tránsitos de mercancía. Por eso indicamos que el campo no obligatorio es aduana de registro, porque para Guatemala no utilizamos esta casilla como aduana de registro. Adicionalmente tenemos también campo de fecha de vencimiento de régimen, criterio para certificar origen, válido hasta, reglas accesorias, declaración de origen y certificación de origen. Estas casillas no se utilizan dentro del esquema de DUCAD. ¿Por qué? Porque las mismas son exclusivas para el uso de DUCA bajo el esquema de DUCA-F. Los últimos que mencionamos son los que se utilizan para el esquema de DUCA-F y más adelante el ingeniero Lorca pues les explicará cuál es la funcionalidad y cuál es el llenado de cada uno de estos campos. Dentro de los segmentos que tenemos como no obligatorios dentro del formato de impresión, pues tenemos el segmento del conductor, el cual es exclusivo para el uso de DUCA bajo la modalidad de DUCA-T, que también más adelante van a poder ver un ejemplo de llenado de la misma. ¿Cómo se hará la transmisión de la declaración bajo el esquema de DUCAD? Pues como se hace hasta la fecha, la transmisión electrónica de la DUCAD va a aplicar para todos los regímenes aduaneros, para todas las clases que tenemos actualmente vigentes en el sistema y se va a realizar directamente a los sistemas informáticos de cada servicio aduanero, tal y como lo realizamos actualmente. Utilizando como siempre y como ya lo hemos venido haciendo, pues la acción o la intervención de los operadores de comercio, agente aduanero, apoderado especial,
o transportista, ¿verdad? Entonces, como vemos en la pantalla, cada país va a hacer la transmisión hacia sus respectivos sistemas, utilizando pues el agente aduanero apoderado especial, llegando esta información directamente hacia el sistema informático de cada servicio aduanero, en el cual se van a realizar las validaciones que se han tenido que hacer para efecto de implementar este nuevo formato y poder tener toda la información con claridad y con validez de acuerdo a lo que establece el formato definido como Declaración Única Centroamericana. Otro factor importante a considerar dentro de esto es el uso de las rectificaciones. Todas las declaraciones, como lo indica la resolución, que todas las operaciones que se han realizado bajo un formato que no es DUCA, pues deberán terminar su operación bajo ese mismo caso. En pantalla tenemos un ejemplo de declaraciones validadas con DUA antes del 7 de mayo, que es la vigencia de nuestra implementación de nuestra resolución. Por lo tanto, todas las declaraciones que tengan que ser rectificadas cuando su original haya sido validada antes del 7 de mayo, pues la rectificación deberá hacerse bajo el esquema de declaración de mercancías de DUA-ET. Quiere decir que vamos a rectificar DUA con DUA y DUCAS con DUCAS. ¿Esto para qué? Para no perder el esquema del proceso inicial de la operación que se ha tenido y considerando que la información contenida en DUA y en DUCA, si bien es cierto, es bastante similar, pero no es exactamente la misma. Por lo tanto, todo lo que se ha iniciado bajo el esquema de DUA debe ser rectificado bajo el esquema de DUA. ¿Qué pasa con las operaciones desimplificadas y complementarias o provisionales y complementarias que han sido validadas antes del 7 de mayo, que es la entrada en vigencia? Pues todas las simplificadas y provisionales validadas antes de esa fecha deberán de complementar o de perfeccionar a través de una declaración complementaria, la cual debe de tener el mismo esquema con el que yo validé la declaración original. Es decir, que todas las declaraciones simplificadas y provisionales validadas bajo el esquema de DUA deben de ser perfeccionadas a través de una complementaria bajo el esquema de DUA. Y si esa complementaria debe ser rectificada, pues esa rectificación también deberá hacerse bajo el esquema de DUA. Siguiendo entonces la misma línea que todas las operaciones, repito y recalco esta información importante, que han iniciado bajo el esquema de DUA, deben de terminar su proceso bajo el esquema de DUA, aún y cuando ya tengamos implementada la Declaración Única Centroamericana DUCA. Todo lo que inicia con DUA termina con DUA. Y el último escenario que les queremos mostrar para efectos de que lo tomen en cuenta es el escenario de descargos en almacenes, zonas francas y otros. Todas las declaraciones validadas antes del 7 de mayo bajo el esquema de DUA que ya han terminado su proceso bajo ese esquema de DUA y para efectos de ser descargados deberán hacerse los descargos a partir del 7 de mayo con el formato de DUCA. ¿Por qué esto es diferente a los otros dos ejemplos que hemos dado? Porque en este caso estamos hablando de regímenes totalmente distintos que van a ser utilizados para descargo. Por ejemplo, si yo realicé declaraciones bajo el régimen 150DA para realizar un traslado de una aduana hacia un almacén, antes del 7 de mayo, el mismo fue hecho bajo el esquema de DUA. Y si posteriormente de esa declaración yo necesito hacer un descargo para una nacionalización o para una reexportación y ya estamos en la implementación de DUCA, es decir, que es a partir del 7 de mayo, pues todos esos descargos sí se deben hacer bajo el esquema de DUCA, porque estamos hablando ya de un régimen, por ejemplo, 157DR o 23DI, el cual es un régimen independiente del régimen que utilizamos para hacer el cargo en la operación que hemos mencionado. Básicamente, estas son las generalidades de DUCA-D que tenemos para darles a conocer.